Elías, para meterlos en contexto, era un profeta que aparece en el escenario cuando el rey Acab se casa con la famosa mujer Jezabel, que era una mujer manipuladora, que adoraba a otros dioses, y hace que el rey de Israel haga lo mismo, que empiece a adorar a otros dioses. En medio de todo ese caos espiritual aparece un profeta y le dice al rey: por tu desobediencia, por haber deshonrado el nombre del Señor, no va a llover más. Y el Señor le dice a este profeta: ve y te metes en una cueva que está en un oasis donde hay un arroyo llamado el arroyo de Querit. Y allí los cuervos, esas aves negras, carroñeras, te van a llevar carne y pan. Entonces todos los días llevaban los cuervos con carne y con pan, y del arroyo salía agua y el profeta comía. O sea, imagínense la dimensión del poder de Dios que el profeta había visto. Estaba viendo todo ese milagroso escenario que el Señor había puesto para él, que lo alimentaba, pero de repente el arroyo se seca, Carmen. Y el profeta recibe esta orden. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón, y mora allí, que yo he dado, escuche bien, yo he dado la orden a una mujer viuda que te sustente. Y esta no era la viuda millonaria del cuento de los llaneros, no. En ese entonces, présteme atención para que entienda, porque una viuda era una persona necesitada y pobre, porque las viudas no podían trabajar. Entonces, ¿de qué vivían las viudas? De las caridades ajenas. Si una viuda no tenía un hijo que trabajara por ella, que no es el caso de esta viuda, porque esta viuda tenía un hijo menor, porque ojo que yo le dije que voy a hacer una torta para mí, para mi hijo, o sea que era un niño menor. Esta viuda era una mujer que vivía de las caridades ajenas. Entonces usted le está diciendo a un hombre que está en un lugar donde ve cuervos llegar con carne, con pan, y ve un arroyo hermoso en el oasis de Querit: salte de esa comodidad y vete, que esto se secó, pero yo te voy a sostener por medio de alguien que vive de la caridad ajena. O sea, las viudas incluso se vestían diferentes. Las viudas estaban protegidas en el libro de Levítico y Deuteronomio. Usted ve que préstale atención a las viudas, cuidarás a las viudas, y todavía se encuentra en el Nuevo Testamento que había unas ordenanzas dentro de la iglesia para que las viudas mayores de 60 años las atendiera la iglesia. No habla de las viudas jóvenes porque se podían volver a casar. El hecho es que la viuda era una mujer necesitada. Entonces es un choque para el profeta Elías recibir una orden como esa. Vete a que una mujer que ni siquiera tiene cómo comer, cómo vivir, cómo sostenerse, te mantenga. Pero no es solamente para el profeta. ¿Qué dice aquí? He dado la orden a una mujer viuda. O sea que la viuda que estaba pasando necesidad, que de repente ve así y lo que le quedaba era medio kilo de harina pan y un litrico de aceite de soya, ya casi en el pote, y recibe una orden y le dice: vas a sustentar a un profeta. Mire, usted me dice a mí ahorita, o a cualquiera de nosotros, que va a llegar un familiar que viene de Caracas con 3 muchachos que comen más que un cargo de conciencia y 2 primos, y usted no sabe qué hacer, ¿o no? Entonces fue lo mismo, o sea, lo pongo en ese contexto para que usted entienda que fue lo mismo que le pasó a la viuda. Para ellos un profeta era alguien a quien tenían que respetar, y era el profeta Elías. Imagínense, era nada más y nada menos que el profeta a quien Dios había utilizado para cerrar los cielos. Era ellos, hablar de un profeta en aquel entonces era un hombre serio a quien Dios utilizaba, y no es que no habían falsos profetas ni charlatanes como los de ahorita. Se colaba siempre alguno, porque eso no es nuevo, pero ese era el profeta Elías. Ese era un profeta con un testimonio comprobado. Entonces usted le está diciendo a alguien: mira, Carmen, prepárate, porque el gobernador se va a ir a vivir a tu casa y va a vivir, vas a sostenerlo.
¿qué haces tú, Carmen? O sea, lo mismo le pasó a la viuda. El mismo choque que vivió el profeta, de que cómo me va a sostener alguien que vive únicamente de la caridad, lo vivió la viuda. Lo vivió la viuda. Y entonces vemos que en el versículo siguiente, ¿qué hizo el profeta? Me imagino que, bueno, lo dijo el Señor. Entonces se levantó y fue a Sarepta. O sea, no entró, obviamente tiene que haber entrado posiblemente en un conflicto interior, pero dice que se levantó, demostró su obediencia. Hay gente que dice que yo creo en Dios, pero su vida, sus obras, sus actos no respaldan lo que está diciendo. Hay gente que predica como que creen que el Señor tiene un grave problema, y es que lo escucha uno cuando uno está hablando de Él, pero cuando la gente está haciendo cualquier cosa, el Señor voltea para otro lado. Voy a hacerme que no estoy viendo, sigue haciendo lo que te da la gana. No. Este profeta caminó en integridad, tenía una congruencia espiritual, tenía una congruencia entre lo que predicaba, lo que decía y lo que hacía. Y entendió que había momentos en los cuales todo parece perfecto, todo parece ideal, la camioneta me llega a buscar a su tiempo, las cornetas sirven, los micrófonos funcionan, todos los cables, pero hay momentos donde todo parece que se trastoca. Ese era uno de esos momentos. Entonces, si yo le voy a creer a Dios cuando todo está bien, también cuando Él me dice algo que a mí parece que me confronta, algo que no cabe en mi cabeza, como en esa oportunidad, y entonces se levanta y se fue. Y dice, cuando llegó a la puerta de la ciudad, entonces ya vimos que el profeta obedeció. El profeta dijo, yo pongo mi obediencia porque tú estás en control. Porque ¿dónde está el caos, amados hermanos míos, cuando entramos en una situación difícil? Cuando uno, por la dificultad que está viviendo, piensa que Dios perdió el control. Se me enfermó el muchacho, no tengo el dinero, tengo problemas en el trabajo, aquel me calumnia, aquel dice, esto pasa, no me alcanza, no tengo. Y entonces usted escucha que hay gente que dice, Señor, toma el control. Nunca lo ha perdido. Él siempre tiene el joystick de la creación. Todo lo tiene Él, pero entonces Él entró, entonces el profeta entendió y se fue, dijo, tú tienes el control, pero ¿qué dice? Ahora vamos al otro lado, porque la viuda también había recibido una orden. Y dice, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda. ¿Cómo sabía que era viuda? Porque ellas se vestían diferentes. La viuda dijo, por si acaso me voy a la puerta de la ciudad a recoger leña. Esto es una especulación de mi parte, pero ¿por qué no la estaba recogiendo adentro? Dice, y él la llamó y le dijo, te ruego. ¿Cómo usted? O sea, por eso es que hago la contraposición con la manipulación de este mensaje, porque si el profeta le dijo, dame, no, el profeta le dijo, te ruego. O sea, el profeta con amor le dijo, te ruego que me llegaras un vaso de agua. Esta palabra te ruego implica que él, de manera delicada, sutil, empática, reconociendo lo que ella estaba viviendo y que tal vez como él tenía ese ambiente en su corazón de que la situación lo confrontaba, que ella también lo tenía. Él no se le acercó como alguien sublime. Mira, aquí ha llegado el profeta de Dios. ¿Por qué no me estás? No, te ruego. Y es que nosotros, el profeta representa a ese hombre, a esa mujer que lleva el mensaje divino. Y el que lleva el mensaje divino tiene que tener una empatía de saber lo que otros están viviendo y de ponerse el cansado de alguien. ¿Por qué? Porque nosotros en algún momento de nuestra vida también fuimos ignorantes, también fuimos perdidos, también fuimos alguien que caminaba completamente alejado de Dios. Por eso es que muchas veces la gente no quiere creer en el evangelio, porque mira, impío, pecador y tal, y ese montón de estigmas y marcas y distintivos que le ponen a la gente cuando, permito, ayer no eras el mismo que andaba aquí con nosotros, ahora somos los impíos, ahora no puedes hablar. O sea, ¿qué pasa? Imagínense que yo llegué allá a mi casa a decirle a mis hermanos que todos son unos impíos, unos pecadores. Con la misma agarro mi maleta y me devuelvo para Maracay. Pero qué rico es cuando usted
así como el profeta asume esa actitud humilde y sencilla y entra en el escenario de quien tiene una necesidad y a quien usted está enviado a impartirle fe. Porque Elías ya había creído, Elías había obedecido. ¿Qué faltaba? Que esa mujer también creyera, también su duda con respecto a la orden que había decidido el Señor se moviera hacia la obediencia que Él estaba manifestando. Y por eso Él le dice: te ruego que me traigas un poco de agua. Ni siquiera entró diciéndole de una vez: dame la comida porque Dios me dijo. No. Empatía: te ruego que me traigas un poco de agua para que yo beba. ¿Y qué hizo ella? Cuando usted se mueve empáticamente, con delicadeza, con amor, con decencia, entendiendo que otros no están en el mismo nivel de obediencia suya, usted hace que la gente comience a desplazarse. ¿Qué hizo la mujer? Fue a buscarle el vaso de agua. Y cuando ya ella iba, entonces él aprovechó y volvió y le dijo: te ruego que me traigas un bocado de pan. Y ahí la respuesta de que ella le dice: yo no tengo, estoy recogiendo esta leña porque lo que me queda es un poquito de harina y un poquito de aceite. ¿Y qué le dice él? Y Emma le dice: me iba a comer lo poquito de harina, el poquito de aceite y me echaba a morir con mi hijo. ¿Y qué le dice él? No tengas temor, ve y haz como has dicho, que haz tu tortilla y tu cuestión, pero no te eches a morir. Tráeme, mire, una pequeña torta cocida. O sea, Él la mueve a que ella obedezca a Dios, porque Él ya estaba empezando a ver por su obediencia que Dios estaba en control de la situación. Porque Él apenas llegó a la entrada de la ciudad, Él avisoró una viuda. Y no es que le habían dicho que una viuda lo iba a sostener. ¿Y qué fue lo primero que vio cuando llegó a la ciudad? A una viuda. Entonces, caramba. ¿O es que acaso el Señor Jesucristo, cuando iba a hacer la última cena, no le dijo a los discípulos: vayan y me traen un pollino que está amarrado en tal sitio? Y le dicen al dueño de aposento alto que allí yo voy a hacer mi cena. Y cuando los discípulos fueron, que están desamarrando el pollino, ¿y para dónde lleva ese pollino? Es para el maestro, lléveselo. O sea que el dueño del pollino ya le habían dicho. Y cuando fueron al aposento alto, mire que aquí está listo, ya las mesas están puestas, faltan ustedes. No había control de parte del Señor ahí. Igual el profeta entendió que cuando él obedecía, a medida que uno obedece, va viendo el escenario, va viendo el control que Dios tiene sobre las cosas. Pero si uno se desespera, si uno quiere tomar el control del escenario, si es uno quien quiere imponer su voluntad, si es usted quien, porque cree en Dios, quiere atropellarle la vida a los demás, porque usted le obedece a Dios, porque usted le camina la palabra, entonces usted está equivocado. Fíjense, el profeta, el hombre que le había dicho al rey, él le había dicho al rey: tú eres un impío y se van a cerrar los cielos hasta que yo vuelva a dar la orden. Y se cerraron los cielos. Al rey se encuentra con una viuda y le dice: hazme una torta pequeña, chica. Victoria, te queda Mayoli, pasé 2 arepas. Y llego yo a tu casa y digo: Mayoli, hazme, chico, así sea una chiquitica ahí del tamaño de un fuerte de los viejos. Tú me dices que no. No, tú, bueno, vamos a hacerle una más grande a Julio, una para Diego, una para mí, hacemos una pequeñita. Es la forma en la cual nosotros debemos mover a la gente hacia la obediencia, porque los Elías somos nosotros. Los que ya creímos en el Señor somos los Elías. Y hay gente que vamos a encontrar en el camino que ya de alguna manera Dios les ha tocado, Dios lo está poniendo a vivir una situación y Dios le ha hablado a sus corazones que busquen de su presencia, que busquen de su palabra. Pero entonces mi obediencia tiene que contagiar y motivar y mover a la obediencia de otros con empatía, con amor, con ternura, para que entonces el Señor haga que ellos comiencen a creer y comiencen a dar sus primeros pasos. Porque cuando
Él le dijo, después fue que él le dijo a la mujer, porque cuando tú me traigas a mí esa tortica pequeñita que me vas a cocer debajo de la ceniza, es decir, ni siquiera me lo pongas en la parrilla con las tuyas, pon tu pan arriba, el tuyo, el de tu hijo y el mío lo metes ahí en la ceniza. O sea, yo no quiero un pan de primera, yo lo que quiero es moverte a que le obedezcas a Dios para que entiendas que cuando eso pase, la harina de la tinaja no se te va a acabar, ni el aceite tampoco. Y entonces esta mujer agarró y le llevó la torta al profeta y nunca más le escaseó ni el aceite ni la harina, hasta que comenzó otra vez la lluvia. Es decir, que en un tiempo supremo de escasez, en un tiempo supremo de austeridad, en un tiempo supremo de dolor, de prueba, el Señor lo único que demanda de nosotros es nuestra obediencia. Así es. Y quiero cerrar con esto. ¿Y es que acaso no dice la palabra del Señor en Filipenses 2:8? Haya pues en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que no se estimó ser igual a Dios, sino como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó una forma de siervo y se hizo hombre y se humilló y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y por esto, dice la palabra, Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice el Señor. ¿Y es que acaso no es no es esto? Él no era Dios, Él era Dios. Él era Dios. Y antes de la fundación del mundo, Él llegó a un acuerdo con el Padre y Él le dijo, yo he de morir por los pecados, yo he de redimir a la humanidad. Y dice la palabra que Él se despojó de toda la majestuosidad de ser rey y vino y tomó forma de siervo. Dice la palabra, tomó forma de siervo, de alguien que obedece a su amo. Pero Él obedeció a su Padre. Y dice la palabra que aprendió obediencia y caminó entre nosotros y aprendió obediencia a tal punto que dice la palabra que tuvo una muerte de cruz como un delincuente. Nosotros terminamos pensando que nosotros queremos tomar el control de todo. Nosotros terminamos creyendo que Dios perdió el control. Y se nos olvida que indiferentemente el escenario que usted viva, lo único que usted tiene que manifestar es obediencia. Si usted está en un trabajo rodeado de personas que hacen todo lo contrario a lo que Dios dice, usted tiene que obedecer a Dios. Si usted está viviendo un tiempo donde todo le sobra, usted tiene que obedecer a Dios. Si usted está viviendo un tiempo de suprema autoridad donde perdió un familiar, usted tiene que obedecer a Dios. Si usted está viviendo un tiempo donde los suyos no aman al Señor como deberían amarlo, usted tiene que obedecer a Dios. En ningún momento el Señor Jesucristo se mimetizó con los fariseos. Ni siquiera cuando el diablo le mostró todos los reinos de la tierra, Él se mimetizó con ellos, ni le hizo caso, sino que dijo, yo he venido a obedecer al Padre. Cuando lo llevaron delante de Pilato, que Pilato le dijo, yo tengo la autoridad para soltarte. Él le dijo, ninguna autoridad tienes de mí, sino la que te ha sido dada por el Padre. Y no le dijo, te ruego que me sueltes, ni voy a clamar, porque como yo soy igual a Dios, que desciendan ángeles y me defiendan, porque mi reino no es de este mundo. Cuando lo azotaron, no fue que explotó con su poder, sino que dejó que le marcaran la espalda, que le marcaran los brazos. Cuando le pusieron la corona sarcástica que le pusieron, que le dijeron, tú eres rey, entonces toma una corona de espinas, se dejó poner la corona de espinas. Y siempre fue Dios. Jesucristo era Dios, era todo el poder. La tentación más grande que aguantó Jesucristo no fue el tema con María Magdalena y todas esas tonterías que dice la gente. La tentación más grande que sostuvo al Señor, que tuvo el Señor, es siendo Dios, teniendo todo el poder, ceder ese poder a la humildad, a la sencillez y a la obediencia para
para que su padre manifestara su control. ¿Y por qué digo que es el máximo exponente de la obediencia? Porque tenía todo cómo librarse de todo eso, pero se mantuvo callado. Dice que fue llevado como oveja al matadero, al degolladero, y llegó hasta el último momento. Y cuando dijo, como a veces nos hace falta decir a nosotros: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y exhaló su espíritu y murió. Dice la palabra del Señor que resucitó al tercer día. Amén. Y que subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Gloria a Dios. Y entendió que aún en la muerte, que aún en la ignominia, que aún en la ofrenda, que aún en la calumnia, en la difamación, que aún en el momento más terrible de nuestras vidas, el Padre tiene el control, porque el Padre lo levantó de entre los muertos y lo exaltó y le dio un lugar de gloria y de honra. Amados míos, si algo yo quiero que quede en nuestros corazones el día de hoy, es que no importa lo que vivamos, seamos obedientes, porque Dios siempre tiene el control. Seamos obedientes en los problemas, seamos obedientes en las dificultades, seamos obedientes en la abundancia, seamos obedientes cualquiera que sea el escenario, porque el control es de Él, pero la obediencia es nuestra.